biología de la audición, principalmente en lo que respecta a oído medio, que es el tema de la clase. Vamos a hablar de la otitis media, la disfunción del trombo eustaquio, la otitis media aguda, crónica, principalmente la división que existe entre crónica y aguda, cuáles son las diferencias, cuándo es supurativa, cuándo es serosa, etc. Vamos a mencionar algunas cirugías que se hacen en el oído medio y finalmente vamos a mencionar y mostrar un video sobre las cirugías de la dilatación del trombo eustaquio. Vamos a hablar primero de anatomía de oído medio. Mencionar algo general, ¿no? Los límites del oído externo que ustedes deben ya haber revisado en anatomía. ¿Conocen algo acerca de los límites de la parte externa del oído? ¿De qué parte a qué parte va? ¿Cuál es el límite medial? ¿Quién sabe? ¿Qué vemos aquí en esta zona? Ya, entonces ese sería el límite más medial o más lateral del oído externo. Medial. Sería el límite más medial, ¿cierto? Y aquí vemos pues el oído medio como tal, cuando se levanta el tímpano. Entonces eso que estamos viendo ahí sería límite más medial del oído externo, y si hablamos de oído medio sería su límite más lateral, ¿no? Al revés. Entonces sacamos el tímpano y se ve el oído medio, que es lo que tenemos aquí, que es una cavidad, es una caja que tiene límites con estructuras, contenidos, ¿no? Entonces en esta zona vemos la membrana timpánica, vemos que el reborde o anillo que está en su periferia es el annulus, un reborde fibroso, un rodete de tejido fibroso. Tenemos aquí el mango del martillo y el humbo, que es el punto donde se inserta con mayor firmeza la membrana timpánica. Tenemos este reflejo de aquí, que es el cono luminoso, que siempre va a estar presente en la endoscopía y se va a ver en el cuadrante antero inferior. Vemos esta zona de aquí superior por encima de la posición corta del martillo, que es la pars tensa, perdón, pars flácida, y toda esta zona de acá es la pars tensa, ¿no? Pars tensa por debajo de la posición corta del martillo y pars flácida por encima. ¿Por qué es relevante esto? ¿Por qué se diferencia? Básicamente por la consistencia que tiene la membrana en esa zona, ¿no? En esta zona inferior, la membrana va a tener tres capas, una externa, una media y una interna. Externa orbicular, interna fibrosa y media o mucosa. Y en la parte superior, el tímpano solo va a tener una externa y una mucosa, no tiene el intermedio. Eso hace que sea flácida, así como se llama, flácida, y la hace más susceptible a afecciones que puedan pues cambiar la presión dentro del oído medio. Es más fácil de retraerse hacia adentro, es más fácil de que se perfore, etc. Su función pues no es tanto de transmitir el sonido, así como si es más tensa, ¿no? Básicamente de cobertura de la cadena articular y de soporte. Como lo que les comentaba, ¿no? Cono luminoso, el rodete, pues el annulus, el mango del martillo, el humbo, el repliegue manular anterior, el repliegue manular posterior, por encima de eso la pars flácida y la apófisis corta o profusor lateral del martillo. ¿Qué es esto, no? Eso es lo que ustedes van a tener que identificar en todas las otoscopías que hagan, ¿no? Esto es parte del oído externo porque se está viendo el conducto, pero principalmente se está observando la membrana timpánica, que es un punto de reparo importante en este tema específico de oído medio, y vamos a ver por qué. Entonces tienen que ustedes examinar, ver tímpanos así, ver cómo es el tímpano normal, qué características tiene, cuándo está presente el cono luminoso, ¿no? Cuándo la membrana está en una posición correcta, cuándo está retraída, cuándo está íntegra, cuándo la vasculatura está normal, no está incrementada, está normal, no está disminuida, el color cuándo no está interquilatoso. Este es un tímpano normal, entonces es la imagen que ustedes tienen que tener presente para poder hacer un diagnóstico, ¿no? ¿Así tienen alguna pregunta? Hay que estar examinando, viendo para poder identificar normal y Doctor, solo con la imagen yo podría saber si es de derecha o izquierda. Sí, Este es derecho. sí se puede saber. Por el cono. Uno es el triángulo luminoso. Como les dije, siempre está en el anterior inferior. Entonces, si esto está en el anterior inferior, es anterior, esto posterior, ¿qué oído sería? Antes estarías así, estaría mirando acá. Posterior, anterior. Y un oído derecho. Y otro punto de reparo es el mango del martillo, siempre apunta hacia atrás. Entonces ahí tienen dos reparos.
A veces el tímpano va a estar opaco y no va a tener cono. No hay cono luminoso porque no refleja, está opaco. Pero tienen el mango del martillo como reparo. A veces no hay mango del martillo, pues está perforado, ya tienes que ver reparos de oído medio. Pero realmente pues es un tema académico, ¿no? Porque uno realmente sabe que está terminando. Más o menos para que lo sepa. Bueno, el oído medio, como les comentaba, existe tres partes: los anexos mastoideos, que es la parte posterior, la caja timpánica como tal, y la trompa de Eustaquio, que es otra parte del oído medio que va hacia adelante, una parte más anterior. Entonces, aquí tenemos un esquema, una imagen esquemática, que se ve la parte anterior de la trompa de Eustaquio, que está compuesta pues, por tejido óseo y por cartílago. Va a ser una cavidad inusual que va a estar casi siempre cerrada, y se va a abrir pues, con la devolución, con el bostezo, con la masticación, etc. Por la acción de algunos músculos, ¿no? Son los peristafelinos, el externo y el interno. O el tensor del velo de paladar y el elevador del velo de paladar. Uno se pone un punto fijo a nivel pues, de la entrada de la trompa, que está en la misma pericia, pone un punto fijo cuando se tensa y el otro eleva el paladar y eleva también la trompa. Luego tenemos la caja, el oído medio como tal, que es esta cavidad de aquí, cuyo límite externo, como les comentaba, va a ser el tímpano. Y tenemos por atrás la mastoides, que está hacia la parte posterior del oído medio. La parte de la entrada, no se ve que es el adictus adantrum, que va a dar paso a todas las salidas mastoideas, que es la mastoides como tal, en su totalidad. Vamos a describir pues, que en esta caja, vamos a hablar primero de la caja timpánica como tal. Va a tener unos límites, una pared membranosa lateral, laberíntico medial, un techo, una parte superior, una pared inferior o yugular, anterior o carotidia o tubárica y una posterior o mastoidea. Esto va a ser una referencia a las estructuras más importantes que se encuentran en esas paredes, ¿no? Entonces va a ser prácticamente un cubo, ¿no? Inferior, yugular, anterior, trompa, carótida, posterior, semillas mastoideas, que es el adictus adantrum. Lateral, estamos viéndolo desde afuera, ¿no? O sea, acá estaría el tímpano, tapando todo esto. Y medial, promontorio, que tiene fenestraciones, pues, ¿no? O sea, por encima se ve el promontorio, que es la primera vuelta del canal de la cóclea, hace también relieve a otras estructuras como son estas fenestraciones. La ventana oval, la ventana redonda, aquí va a estar el estribo. Por encima de la ventana oval pasa el nervio facial y por encima se ve el canal sincicicular. Entonces, anatomía, no son reparos anatómicos que van a tener que tener en cuenta cuando vean un oído sin tímpano, o sea, cuando se vea el oído medio como tal. Pero es para que de forma esquemática entiendan más o menos cómo es que se distribuyen las estructuras en el oído medio, ¿no? Y por este contenido, esta distribución de estructuras y esta relación con las estructuras que están vecinas en su anatomía, puede haber uno u otro síntoma asociados a esto, ¿no? A su continente y contenidos. Vemos aquí está el nervio facial, ¿no? Entonces van a ver que a veces muchas otitis, en realidad no muchas, ¿no? Algunas otitis medias que se complican, que no llegan a curarse y entonces se forma un absceso y este proceso profundiza, puede comprometer el nervio facial y puede dar una parálisis facial. Entonces, ahí tiene relación. Luego tenemos otras estructuras importantes aquí adelante. La trompa, que es la entrada pues, de aire principal que tiene el oído medio, es la única forma de ventilación real que tiene, debido a que es una cavidad que está cerrada, ¿no? Entonces no tiene otro ingreso de aire. En esta cavidad cerrada con aire hay un consumo fisiológico del aire por las mismas células que están ahí que tienen su metabolismo. Este aire se va a ir consumiendo, va a volverse un poco más denso, va habiendo menos cantidad de aire y se genera como un vacío en esta zona, ¿no? Y la única forma de que pueda entrar aire es a través de la trompa. Cuando uno pasa saliva o bosteza, se abre y el aire vuelve a entrar hacia el oído medio y como que todo se estabiliza otra vez. Bueno, aquí vemos una imagen real de esto, por aquí. Tenemos aquí el promontorio. Esta es la entradita de la trompa. ¿Esto es anterior o posterior? Miren el mango del martillo, apunta hacia atrás. ¿No sería un oído izquierdo o un oído derecho? Un oído izquierdo, ¿no? Este de aquí, miren, es el nervio facial.
Esta es la pirámide, este es el músculo tensor del estapedio, esta es la unión entre el yunque y el estribo. Yunque y estribo. Esta es la pleura. Acá salieron la pleura anterior y posterior que no se ven, está puesto por encima de eso. Tendón del estapedio. Nervio facial, miren cómo se ve un nervio facial dentro del oído medio para que vean la importancia que tiene en la cercanía de estas estructuras. Y todo esto pues, es un espacio bien pequeño, ¿no? Está súper magnificado. La trompa por delante, el tensor fold, que es un repliegue de tejido conectivo que existe ahí entre las estructuras que están en esta zona. El músculo tensor del martillo, que se continúa hacia adelante, llega a formar el pico de cuchara y sigue el nervio facial como se ve acá. Todo esto es anatomía, ¿no? Pero básicamente para que lo vean. Aquí, como les comentaba, la parte posterior es la mastoides. Detrás del oído, adictus acantrum, miren todo el gran espacio, una cavidad enorme de centillas llenas de aire, ¿no? que cumplen una función. Más adelante vamos a hablar de eso. Realmente, pues, cuál es la función del aire en el oído, la fisiología que existe, para que se compense una u otra disfunción de la trompa. Trompa eustaquio, como les comentaba, ya habíamos hablado un poco de esto, su anatomía, sus límites. Vamos a mencionar un poco ahora de la fisiología de la audición. Vamos a tener que va a haber una transmisión o una conducción de energía física. Recordemos que la energía sonora llega a través del aire como una onda física, o sea, una onda que desplaza aire. Esa onda va a llegar a la membrana timpánica y se va a transformar en una energía mecánica, o sea, va a mover toda esta cadena de osículos, va a generar un movimiento, esa onda de aire que entra por el conducto, llega al tímpano, llega a los osículos, mueve, se vuelve una energía mecánica, ya no solo aire, y esta energía mecánica finalmente se va a transmitir aquí, en esta zona donde está el estribo y la ventana oval. Esto, aquí más o menos debajo de esto. Van a entrar al oído interno y ser transmitida a un medio líquido, ¿no? El oído interno, ahí lo recuerden que le puse la ventana oval, adentro hay poniendo linfa. Ahí el medio es líquido, o sea, va a pasar de un movimiento físico de los osículos a un medio líquido. Ahí por algo que vamos a explicar más adelante, un movimiento que se produce en estas subdivisiones que tiene el oído interno, se va a transformar esa liberación en un medio líquido en una energía eléctrica que va a poder ser transportada e interpretada en el cerebro. Entonces es el proceso, sí, en pocas palabras, de la audición. Entonces, ¿cómo es que este proceso se llega a dar? Vamos a tener que, en general, el aire es un mal conductor del sonido. Aquí vemos que, o sea, el aire en general, necesitamos todo esto que tiene el oído medio para poder escuchar en el aire. Animales que no son, pues, que no están acá en el aire, están en el agua, no tienen martillo, ni estribo, ni nada de eso, porque no lo necesitan. El sonido por el medio líquido se comienza mejor. Entonces vamos a tener que hay una diferencia de tamaño entre el tímpano y la ventana oval. ¿Sí? Tenemos un tímpano súper grande y una ventana oval súper chiquita, ¿no? Y entre esos dos, un mecanismo que va a transmitir la energía de la membrana timpánica hasta ese puntito chiquito que es la ventana oval. Entonces hay como una ganancia, ¿no? O sea, si yo hago un poquito de fuerza acá se va a transmitir como si fuese mucho más fuerte. ¿Cuántas veces más fuerte? Bueno, por la relación de tamaño, algunas literaturas mencionan de entre 1 a 10 a 1 a 20 veces más que se amplifica el sonido. Es por eso que si un paciente no tiene cadena, o tiene una perforación timpánica, o tiene alguna alteración en la cadena que no permita que se mueva, que transmita esa energía, va a tener pérdida auditiva, porque el sonido no se va a conducir, ¿no? La función del oído medio y del oído externo es conducir el sonido, las ondas aéreas, hacia el oído interno, hacia el medio líquido, hacia el órgano de la audición. Se genera, pues, una acción de palanca, el tímpano también vibra, hay otros mecanismos que existen para que el tímpano esté más tenso o más relajado, para que el estribo esté sobre la ventana oval o se levante. Van a funcionar como mecanismos para amplificar la audición o para también protegerse en ambientes muy ruidosos, ¿no? Entonces, todo ahí tiene una razón de ser. La trompa de Eustaquio principalmente va a permitir el ingreso de aire para que todo este mecanismo que requiere
dentro de la caja requiere una buena presión de aire para poder movilizarse, se mantenga de forma equilibrada la persona. Luego, bueno, no vamos a ahondar mucho en esto, es un tema más de oído interno que lo expliqué en otra clase. Aquí esto es la ventana oval. Entonces, este es el estribo, es lo que les comentaba, ¿no? Todo eso, ese mecanismo se mueve, transmite el aire, llega al tímpano se mueve, mueve la cadena, y finalmente lo transmite en este huesecito de esta ventana pequeñita. Una gran energía que llega pues a ese punto tan pequeño, genera que entre esa energía a este medio líquido. Todo esto está lleno de líquido, aquí y acá. Ese medio líquido va a empezar a vibrar a una determinada frecuencia, dependiendo del sonido que haya sido expuesto, y esa vibración va a viajar por toda la cóclea. Se va a transmitir de la ventana oval, va a ingresar, va a empezar a vibrar por toda la cóclea, va a dar toda la vuelta, va a llegar al punto más alto que se llama el hipotrema, y va a dar otra vez la vuelta, pero ya no por esta rampa, sino por la de abajo. Y todo eso va a hacer vibrar las diferentes rampas que existen en el oído interno para que se pueda estimular el órgano de la audición que está dentro de la rampa media, que es esta zona de acá, para que se pueda traducir esta energía vibratoria a un impulso eléctrico. Aquí tenemos, bueno, un corte pues, distinto, esquematizado cómo sería esta división. Tenemos por arriba la rampa vestibular y por debajo la rampa timpánica. El sonido entra por acá, da toda la vuelta, baja por acá, hace vibrar esta membrana basilar, moviliza esa vibración de la membrana basilar, células que están aquí adentro, que es el órgano de Corti, que son las encargadas de notar esa vibración, van a moverse con esa vibración y al moverse van a generar un estímulo, se van a despolarizar, van a generar un estímulo que se va a traducir en una señal eléctrica nerviosa, ¿no? Entonces es en pocas palabras todo lo que ocurre, pero más o menos para que se entienda cómo es que llega a transformarse de una onda de aire a un impulso eléctrico. Ahora, la membrana basilar tiene una tonotropía. Quiere decir que el sonido entra, da toda la vuelta, pero ¿por qué es que se estimula una zona u otra? Es decir, es porque la membrana basilar tiene en todo su recorrido tiene más afinidad por una u otra frecuencia. Entonces el sonido cuando entre, por las características físicas de esa membrana basilar, dependiendo de la frecuencia del sonido que ha entrado, digamos que es un sonido agudo o grave, va a viajar, va a hacer vibrar la membrana basilar, pero va a hacerla vibrar más en la zona donde esa membrana tenga más afinidad para vibrar. Entonces el sonido como que se va a quedar ahí o va a hacer vibrar más esa zona. Al hacer esto va a mover la membrana basilar, va a mover el órgano de Corti con sus células ciliadas internas de esa zona y se van a despolarizar los nervios de esa zona. Es decir, toda esa zona está para esa tonalidad. Entonces, digamos que, no sé, pues está sonando a 5000 Hz, 10.000 Hz. Esa zona está para esa tonalidad con su neurona, con la afinidad de la membrana para vibrar en esa frecuencia. A las células, los órganos del órgano de Corti en esa zona para recibir las neuronas de esa frecuencia y así suena toda la membrana basilar junto con el órgano de Corti y lo interno. Las frecuencias más agudas están más cerca de la entrada de la ventana oval y las frecuencias más graves están hacia la parte más alta, hacia el helicotrema. Esto quiere decir que esto explica también en parte porque es que cuando hay mucho ruido, hay un trauma acústico, las frecuencias agudas son las que se afectan primero, ¿no? Porque están más externas, están más exteriorizadas, entonces el sonido llega con más intensidad ahí y vibra más fuerte, produce mayor polarización, se libera más glutamato y más neurotoxicidad. Es por la misma disposición que existe en la cóclea para vibrar de determinada forma de acuerdo a la frecuencia. Esto es más o menos lo que les explico. La membrana basilar vibra, despolariza, hace que se muevan las células ciliadas internas. Existen otras células ciliadas que son las células ciliadas externas que acercan esta membranita que está por aquí arriba, se llama membrana tintoria, la acercan hacia las células ciliadas internas para que pueda haber una amplificación de la señal, una mejor interpretación del sonido. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Es un tema un poco complicado de entender, tratando de hacerlo de la forma más sistemática posible y haciendo énfasis en lo que es la amplificación del oído externo
y medio hacia el oído interno, ¿no? Que es lo que nos compete más o menos en la clase. ¿Todo claro? ¿Ahí? ¿Sí? ¿Cuántas preguntas? ¿De cuánto aproximadamente es la impedancia que existe entre el tímpano y la ventana de agua? 20 ohms. Ahora, ¿el pabellón auricular sirve de algo? ¿O está ahí nada más como de una forma bonita? ¿Qué pasa si no tenemos orejas? O si cambia la forma de la oreja también, ¿no? Porque la disposición de los cartílagos en la oreja el pabellón auricular tiene una razón de ser. ¿Qué se les ocurre? ¿Conducción? ¿Sobre la conducción? Ajá. O sea, se afecta la conducción del sonido, ¿no? La pabellón auricular tiene una forma determinada que orienta las ondas de aire, como estábamos hablando, el sonido es ondas de aire, los orienta de tal manera que entren hacia el conducto. O sea, y el conducto también, su forma está determinada de tal manera para que rebote y llegue de forma más direccionada hacia el tímpano. O sea, todo tiene una razón de ser, ¿no? Si no tienes oreja, se dice que aproximadamente puedes perder entre 5 a 7 decibeles de audición. Puede ocurrir en pacientes que nacen sin oreja o en pacientes que tienen un traumatismo, ¿no? Lo pierden de forma traumática, o a veces cambian la oreja por un otohematoma, la forma se cambia completamente y entonces ya no pueden reaccionar de forma tan adecuada. Los luchadores no se escuchan menos, los que pelean. Podrían tener cierto grado de confusión. Leve, ¿no? O sea, 5 decibeles es casi nada en realidad. Pero si haces una audiometría, podrías notar cierta diferencia en algunas frecuencias. Es poco. Más sería si no tienes nada de oreja, solo el conducto, peor, pues ahí sí el pabellón no funciona para nada. Bueno, vamos a hablar ahora de otitis. Bueno, la otitis media básicamente es la inflamación del oído medio con presencia, generalmente con presencia no de exudado, que lo vemos acá, asociado pues a una inflamación aguda. O sea, es un oído medio inflamado con secreción, generalmente. La secreción generalmente también suele ser purulenta. Puede haber otro tipo de secreción, sí, una secreción inflamatoria aguda, también serosa. Pero principalmente hablamos de signos de inflamación aguda asociada a secreción purulenta, es la otitis media aguda. Ahora, va a depender también bastante del tiempo que tenga pues, de evolución, ¿no? Esta patología debe durar menos de 7 a 10 días en la mayoría de casos. Puede durar un poco más dependiendo de la evolución del paciente, si es una patología bacteriana, de qué bacteria está metida, del tratamiento que ha recibido, si tiene una competencia o no, la edad. Pero es eso en resumen, ¿no? Fisiopatología, lo que les comentaba, el rol que tiene la trompa de Eustaquio para ventilar el oído medio y mantenerlo funcionando de una forma adecuada. La trompa de Eustaquio, cuando uno pues, tiene un resfriado, recordemos que para la anatomía la trompa de Eustaquio está en la rinofaringe, está por atrás. Cuando hay un resfriado hay inflamación de la nariz, puede haber inflamación de la parte posterior de la nariz, se puede inflamar también la entrada de la trompa de Eustaquio, que justamente está rodeada por el cohete faríngeo. Puede afectar su función. Entonces, como está hinchada o con moco, ya no permite el paso del aire. Y eso hace que primero la presión dentro del oído medio se empieza a poner negativa, porque no entra aire, ¿no? Se genera una diferencia de presiones entre el oído medio y el medio externo, los caídas de aire. Como cae menos aire, como que quisiera succionar aire de alguna forma, ¿no? Y lo va a tratar de hacer o por el tímpano o por la trompa, ¿no? Generalmente, pues, primero que logra es a través de la trompa, porque la trompa está cerrada, está inflamada, muy probablemente esté, como estamos hablando de un cuadro infeccioso, esté pues con algún virus ahí o una bacteria, entonces eso se va a introducir hacia el oído medio, va a llegar de esa forma al oído medio. Y una vez que esos gérmenes llegan al oído medio van a producir un cuadro infeccioso inflamatorio agudo, ¿no? El oído medio suele ser una cavidad estéril, no tiene bacterias, el oído medio, porque está casi siempre cerrado, ¿no? Solo se abre por un ratito cuando la trompa se abre y se vuelve a cerrar. Entonces se inflama la trompa, no entra aire de forma normal al oído medio, se genera un vacío, una presión negativa, una succión. Estos gérmenes entran ya no de forma fisiológica
al oído medio, sino por una succión que ya está produciendo el oído, entran como que a la fuerza con algo de aire y llegan a alcanzar pues, el oído medio, que es una cavidad estéril, y produce una disección. ¿Empieza a hablar? Bueno, ya pues acá está, ¿no? ¿Qué síntomas van a producir? Pues, si el oído medio está inflamado, va a haber dolor. Si el oído medio está lleno de pus, en algún momento, si se llega, pues esa infección llega a avanzar, se hace una colocación de pus dentro del oído medio y en algún momento puede llegar a romper, o sea, a querer salir o a drenar, ¿no? Se puede romper la membrana timpánica y puede salir pus o torrente. Si el oído medio está inflamado, el paciente tiene el tímpano perforado, de repente, ¿no? Por la pus que salió, va a haber hipoxia. O sea, todo como que en relación a lo que está pasando, ¿no? Síntomas sistémicos también, porque el paciente pues está con una infección aguda, ¿no? Cuando hacen otitis medias agudas bacterianas, generalmente puede hacer fiebre, puede tener mucho dolor, puede tener decaimiento, puede tener hasta náuseas. Algunos tienen o refieren vértigo, inestabilidad también. Eso es lo que van a ver al examen físico. ¿Qué ven? ¿Cómo lo describirían? Inflamación, porque se ve el color, un rojo más intenso. A ver, uno por uno, a ver quién quiere participar. Un conducto edematizado, funcionado, eritematoso. Ajá. No se ve el cono luminoso. Eso es importante, mire, no se ve, es cierto, no se ve el cono luminoso. Un nivel que parece secreción. Sí, en esta imagen de aquí se ve un nivel, ¿no? Un nivel o sea, de algo, hay algo que es un nivel, probablemente sea pus, o sea, hidroaéreo, ¿no? Un nivel hidroaéreo, pus y aire. Y sí, pues evidentemente eso, comparándolo con la imagen que vieron, no es normal, pues, ¿no? Y ahí se da cuenta que algo está pasando. Entonces, el paciente viene con el dolor, se queja, pues que lo ve, no escucha, ustedes lo examinan y ven eso, prácticamente ya tienen diagnóstico. Ahora, en las otitis medias, puede que no haya inflamación en el oído externo. Es decir, ustedes al examinar, acá hay un poco de eritema, ¿no? Por la cercanía, básicamente. Pero en la parte media y distal o lateral no deberían ver inflamación. Entonces ustedes van a poder hacer la otoscopía sin problema, van a traccionar la oreja sin problema, no debería dolerle, le van a buscar signo del trago y no debería haber dolor, porque no es otitis externa, es otitis media. Ahora, ¿se podría llegar a producir una otitis externa en una otitis media? Sí. Generalmente cuando esto se perfora, sale la pus y la pus a veces inflama el conducto también. O en algunos casos los pacientes sienten tanta incomodidad, tanto dolor, lo sienten el oído tapado y se meten el hisopo, o se meten el dedo o palitos y se inflaman también el conducto auditivo externo, ¿no? Pero no es que haya sido por la misma fisiopatología de la enfermedad. Bueno, ahí se ve lo mismo, esta es una fase más aguda, más inflamatoria. Aquí se ve pues pura inflamación, porque se ve todo rojo. Aquí se ve una perforación aguda, generalmente se ve un poco más pequeña cuando es una perforación con una otitis media y generalmente se ve con pus saliendo de esa zona, ¿no? Entonces lo que tienen que decir al paciente ahí, porque cuando uno encuentra esto le dice, se ha perforado tímpano, el paciente cree que ya fue, o sea, que ya se quedó así para siempre. La mayoría de perforaciones por otitis medias agudas cierran, ¿no? Va a depender de que la trompa de Eustaquio en esa persona sea funcional, de que tengan una mastoides, ahí entra la mastoides, con una buena reserva de aire, ¿no? Acuérdense que la mastoides era puro aire, ¿no? Vimos que era una cavidad de hueso llena de aire. Justamente cuando pasan estas cosas, que la trompa no funciona bien y se entra el aire, está inflamado todo, la mastoides funciona como una reserva de aire, o sea, mete un poco de aire al oído medio como para aguantar o equilibrar las presiones. Sirve, pues, ¿no? Hay pacientes, la mastoides se desarrolla en la infancia, entonces hay pacientes que tienen patologías del oído desde muy pequeñitos y la mastoides nunca llega a neumatizarse. Entonces el paciente no tiene una reserva de aire, o sea, no tiene como un sistema de emergencia para salvar el oído cuando tenga un proceso inflamatorio agudo. Y ese paciente va a tener problemas a lo largo de su vida del oído. Cuando tenga una otitis, generalmente todas se van a perforar. Cuando haga una otitis aguda y se perfore, generalmente se va a quedar perforada. Puede hacer enfermedades de oído crónico, puede hacer colesterol, o sea, va a ser más compleja su patología, solo porque su mastoides no está neumatizada, no tiene una reserva ahí como todas las personas. Bueno, de la etiología vamos a encontrar principalmente, virus a la cabeza cuando hay solo inflamación y tema del tímpano. Van a haber niños, generalmente niños,
Ahora, por qué en los niños es más frecuente la otitis media aguda? ¿A quién se le ocurre? Ya, esa es una razón. Por una razón anatómica. El ángulo de desviación de la trompa de Eustaquio es menor que en el adulto. Sí, es una trompa distinta, ¿no? Es una trompa que es menos vertical, es más horizontal, es más corta. Y generalmente suele ser un poquito más, o sea, se abre con más facilidad. Nos permite el ingreso de ese proceso agudo de respiratorio alto hacia el oído de forma más fácil. Entonces en niños a veces van a ver, cuando examinen un tímpano de repente rojo, nada más, ha tenido un resfriado, se queja de dolor, está rojo, de repente tiene fiebre, pero si pueden observarlo, ahí vamos a ver los criterios, ¿no? Pero generalmente esos casos tienen poco tiempo de evolución, de repente no está muy mal, lo ven bien, tiene poca fiebre, no llega a más de 39, está haciendo sus cosas normales, no se queja tanto de dolor. Si pueden observarlo, les pueden dar sintomáticos y evaluarlo. Y a veces esas otitis, cuando son virales, se resuelven solas con sintomáticos, así como los procesos respiratorios altos. Se termina la inflamación, termina el proceso de infección y se cura. Ahora, si ustedes ven así como las imágenes que hemos estado mostrando, entonces, todo está lleno de pus, evidentemente no es un cuadro viral, pues no. La mayoría de casos son así, inflamaciones del tímpano limitadas, que se resuelven solas. Y cuando ya pues el caso ya no es así, está lleno de pus, inflamaciones muy severas, síntomas sistémicos, hablamos de una otitis media aguda bacteriana. Y los gérmenes más frecuentes, en general, bueno, aquí dice Haemophilus. Esto ha sido porque apareció con la vacuna, por un tipo específico de Haemophilus, de los grupos digitales más frecuentes. Acá ponen el neumococo como 31, en general, para temas de exámenes, creo que toman aquí, el neumococo es el más frecuente, ¿no? Y suele ser también más o menos la epidemiología acá de Perú, ¿no? El neumococo a la cabeza. Neumococo a la cabeza de otitis, neumococo a la cabeza de sinusitis, también. Ya, pues, y igual puede haber de todo, cualquier germen se puede meter ahí, ¿no? Si estamos hablando de que está viendo de la boca de una pared. Tratamiento, como les decía, o sea, van a haber signos que uno lo orientan a pensar de que esto pues, es un cuadro bacteriano, ¿no? Mucha afectación del estado general, fiebre mayor a 39, un dolor pues súper intenso, el dolor dura más de 48 horas, ya lo recordaron, el paciente sigue mal, o sea, el dolor está empeorando. Bueno, ya pues, ¿no? O sea, ya toca pensar que realmente no es un cuadro simplemente viral y hay que dar antibióticos. Depende también si el niño, por ejemplo, tiene menos de 6 meses, pues no es un pequeñito, los cuadros infecciosos ahí, hay mucho más probabilidad que sea un cuadro bacteriano cuando es un tema de otitis media. Cuando es bilateral, cuando el paciente tiene un trauma recurrente de la infección, o sea, hay factores que uno lo hacen pensar mal desde un inicio, ¿no? Y esto es muy importante, en seguridad, llevar a cabo un seguimiento. Tienen un niño, pues de repente 2 años, tiene espongilofaringitis, le examinan el oído, ven el tímpano todo rojo, bien inflamado, se queja del oído, no está con tanta fiebre, tiene 2 días de enfermedad, pero o sea, pues ustedes están haciendo su serum y el niño lo van a ver de acá a un mes. ¿Qué pasa si el niño se va a su casa y en la noche hace fiebre 39, se le perfora el tímpano, empieza a salir la pus? Como no pudieron evaluarlo, ustedes, nadie le va a indicar antibióticos, pues, ¿no? Entonces es un caso en el que ustedes tengan una inflamación importante del tímpano, un cuadro muy diferente. También, si no lo van a poder evaluar, no estaría de más o no estaría pues, mal indicado un antibiótico, ¿no? Cuando ustedes vean que el cuadro se puede complicar. Tratamiento de elección a la cabeza, amoxicilina, ¿no? Realmente aquí en Perú pues, la amoxicilina a veces se queda corta porque se usa muy mal, ¿no? Te la receta en la farmacia, la receta del vecino, el amigo. Entonces, bueno, dependiendo pues, ¿no? de la historia de antibióticos que tenga el paciente, ustedes pueden optar por usar amoxicilina, ¿no? Si no ha tomado nada en 6 meses, quizá, ¿no? Si tiene una historia de uso constante de antibióticos, podrían probar amoxicilina ácido clorhidrato de reacción. Si esto pues fracasa, si es alérgico, ya se pasa pues, a otro esquema. Se puede usar macrólidos, azithromicina, clarithromicina, se puede usar quinolonas, levofloxacino. Si hay alergia, bueno, ya se va cambiando pues, de acuerdo a lo que dice el paciente, pero su terapia antibiótica tiene que ir orientada a cubrir neumococo, ¿no? Que es lo más frecuente, generalmente pensar en un gran positivo. Ya de acuerdo a la evolución que tenga el paciente, si no responde bien al antibiótico que le has dado en 48 horas, máximo 32,
pueden ya pues, ir variando, ¿no? De repente pensar que hay otra bacteria, tratar de quizá un gram negativo, ¿no? Ya va a depender de lo que ustedes vayan viendo en la evolución. Y obviamente sintomáticos también, pues, no hay que darle analgesia, hay que darle paracetamol, ibuprofeno, porque si estamos mucho moco, darle vitamina, antihistamínicos, etc. Es hasta las 2 de clase. 2:40. Ahí. Acá, bueno, esto es para que ustedes lo revisen, es lo que hemos estado hablando, pero en algoritmo. Como que lo ponen así, tiene este infinito, ya. Ahora no tiene eso, lo van siguiendo como para que tenga una secuencia lógica. Esto tiene que estar en su mente, pues, ¿no? Allá memorizado. Ver el paciente, lo ve, ¿qué tiene? Tiene tantos años, tiene este síntoma, tiene no, este se ve, lo va a perseguir o no, y lo examino y ya. Entonces, de ahí toman la decisión. Vamos a hablar ahora de otitis media crónica. Existen un montón de clasificaciones de otitis medias crónicas. He tratado de ponerlo de la forma más simple posible. De hecho, seguro van a leer algún artículo que diga la adhesiva, la no adhesiva, la supurada, la melostásica. O sea, a veces eso confunde un poco más. Hay forma de aglobar todas esas que van a leer en estas pocas que les voy a mencionar. ¿Ya? Entonces traten de primero aprenderlo así y después ya leer todo lo demás para que lo puedan entender mejor. Otitis media crónica no supurada, vamos a hablar primero de esa. ¿Cómo se define una otitis media crónica no supurada? Cuando hay un oído medio con secreción por más de 12 semanas. Es decir, ustedes ven un paciente, lo examinan, tiene esto, tiene 4 semanas. ¿Es una otitis media crónica con obstrucción? No. Es una otitis media crónica con otitis media con secreción aguda. No llega a ser una crónica. Esto puede ocurrir sí, en un primer estadio, cuando hay problemas de trompa de Eustaquio, cuando ocurre mala ventilación del oído medio. En un principio les comentaba que todo se retrae, hay como un vacío, que todo se retrae, se genera como una succión. En el peor de los casos, cuando esta succión no se resuelve, esta presión se mantiene negativa, se empieza a haber un trasudado de las células epiteliales del oído medio, o sea, las células están ahí cubriendo el oído medio como tal, y ese líquido intracelular pasa hacia el oído medio y genera ese trasudado. Esto no es una infección, es un trasudado de las células del oído medio por una disfunción de la trompa que no se está solucionando. Ahora, si esto tiene, como le dije, pues menos de 12 semanas, no es crónico, ¿qué es? Es agudo. Entonces, ¿para qué se define uno u otro? Porque cuando es crónico a veces el tratamiento o la posibilidad de que esto se solucione de forma rápida ya no es tanto así, ¿no? Va a requerir quizás más tiempo de tratamiento, y esto se asocia a no respuesta al tratamiento, va a requerir tratamiento quirúrgico y así, o sea, como que va siendo más compleja la resolución del cuadro. Entonces, si ustedes ven esto, ¿qué van a decir? ¿Cómo describirían ese tímpano? A ver, ¿quién se anima? Un voluntario. ¿Cómo describen, por ejemplo, la membrana timpánica, el color? ¿Se ve el mango del martillo? Sí, ¿no? Parece un oído. Se ve también. Así se ve. Este es el mango, estaría yendo para atrás. ¿Qué oído sería? Justo hasta ahí. Izquierdo. ¿Cómo lo describirían? A ver por acá. No es voluntario. No. ¿Qué les parece? Primero, ¿cómo está pues, el tímpano? ¿Tiene un hueco? ¿No tiene un hueco? No tiene. Entonces, ¿qué sería? ¿Un tímpano? Perforado. Un tímpano íntegro. Ahora pues hablen del color. ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven como en la primera imagen? ¿O está más oscuro, está rojo, está verde? Está como inflamado, ¿no? Está eritematoso. Una mecánica eritematosa. ¿Qué más pueden describir? ¿Cómo ven la función de la membrana respecto a esto de acá que es el ánulus? A esto. ¿Se acuerdan que les mencioné el anillo fibroso que está alrededor de la membrana timpánica? Generalmente está como que al mismo nivel. ¿Cómo lo ven acá? No se ve tan bien ya, lo van a ver mejor en sus imágenes, pero más o menos es diferente.
¿Cómo lo ven? Parece que ese anillo está por delante o está por detrás. Creo por El tímpano, o sea, adelante. el tímpano está acá. El anillo estaría adelante en esta imagen. Adelante. Se ve como, claro, o sea, el tímpano está como para atrás. El anillo está como que más adelante. Es decir, como que su posición natural está alterada, porque su anillo es como que su borde, ¿no? Si el borde está adelante, quiere decir que hay algo que está jalando todo lo demás hacia atrás. Por lo mismo que estamos hablando, ¿no? El mismo proceso fisiopatológico. ¿Y qué más ven? Ahí hay algo bien característico. Las burbujas. Las burbujas. Como burbujas, ¿no? O sea, se ven niveles hidroaéreos ahí dentro del oído. Y eso te hace pensar de qué cosa puede haber ahí. Pus. Aparte del aire, a ver, comentario. ¿Qué cosa podría haber ahí? En esa imagen que está el tímpano con burbujitas. ¿De qué se puede tratar? ¿Qué les parece? Burbujas. Mira, podría ser pus. Generalmente la pus se ve diferente, ¿no? ¿Cero? Les estaba hablando hace un rato de Un la líquido acción ceroso. negativa, que jala el líquido ¿Cero? de las células hacia el oído medio, una acción más cuidado. Sería. Ya porque la publicidad está hacia atrás. Está apunta hacia atrás. Posterior sería. Está apuntando anterior hacia adelante. Sería muy útil. Si fuese un oído derecho, sería al revés, el posterior apuntaría hacia allá. Pero la posición, la realidad. Es una secreción cerosa, ¿no? No se ve tan purulenta. Pus es lo que vimos hace un rato, que se veía un líquido amarillo, retrotimpánico y todo eso. Y se ve como si fuese un líquido ceroso, no se ve tan espeso, se ve como burbujas, hay aire todavía dentro del oído. O sea, como que la cosa no está tan mala todavía, ¿no? Pero ya ustedes ven eso y ya saben que no es normal. Eso es lo que quiero que ustedes lo memoricen. O sea, cuando vean un oído así, sepan que eso no es normal, para que puedan hacer un diagnóstico, por lo menos sospechar alguna patología. Bueno, ahí tenemos las imágenes, más o menos de lo que va pasando, ¿no? Ahí tenemos el oído normal, no tan normal, está medio opaco. El nivel hidroaéreo, que es lo que ustedes vieron hace un ratito. En casos más severos, ya no es solo burbuja, sino se llena todo de líquido. O sea, ya es como que se llenó totalmente de líquido, o sea, ya se succionó totalmente el líquido celular hacia el espacio del oído medio. Y el oído ahora ya no tiene aire, no tiene líquido. Acá tenía aire líquido, líquido. Eso no es pus, pues eso es una secreción medio cerosa. Ahora, ¿esto se puede infectar? Sí. Se puede volver pus. Es más, una de las cosas que produce tener líquido así todo el tiempo en el oído es que puedas tener infecciones recurrentes de oído medio, o sea, otitis medias recurrentes. Esto funciona, puede poner un caldo de cultivo para que apenas, ¿se acuerdan que para que llegue esto la trompa está recontra mal? Entonces la trompa por ahí a veces succiona algo a la fuerza y mete por ahí una bacteria, mete un virus y puede provocar un cuadro de otitis media aguda. ¿Qué otro síntoma más va a tener el paciente si tiene así el oído medio? Hipoacusia. Hipoacusia, indudablemente, ¿no? ¿Qué otros síntomas puede tener el paciente si la presión dentro del oído medio está súper negativa? O sea, como que todo se está jalando. ¿Tinnitus? Sí, también por la hipoacusia. O dolor, ¿no? O sea, el paciente va a tener otodinia, o sea, el dolor va a ser propiamente causado por un problema del oído. O sea, Todo tiene. hay una succión tal que el tímpano al jalarse y estar todo el tiempo torsionado, el paciente va a sentir como que por ahí le hinca, le molesta, ¿no? Y a veces también puede haber inestabilidad, ¿no? La presión, el líquido eso dentro del oído medio puede hacer que el movimiento de la cadena esté un poco comprometido, o esas ventanitas que hemos visto en el oído interno de la cóclea puedan como que estar medio presionadas, y por ahí nomás está en la parte vestibular que está en el evento posterior. A veces al paciente le puede dar cierta inestabilidad. Entonces los pacientes que vienen con esto pueden decirle, doctor, me siento como medio inestable, así como si hubiese tomado. Ya, pues ahí está todo lo que dijeron. Ahora, el diagnóstico
es casi completamente clínico, ¿no? Con ya todo lo que hemos visto. Hacen su historia, le preguntan al paciente qué siente, desde cuándo, ¿no? Obviamente si está sospechando de que la trompa está funcionando mal, tienen que tratar de averiguar, o por lo menos con preguntas, por qué la trompa podría estar funcionando mal, ¿no? Entonces podría ser por un cuadro nasal, una alergia, una rinitis alérgica, una hipertrofia de cornetes, en los casos de los niños, una adenoides grande, o sea, cualquier cosa que obstruya la trompa, ¿no? De forma funcional o estructural. Si hay moco, hay edema, hay inflamación, funcional. Si hay algo directamente que lo tapa como una adenoide o un tumor, estructural, ¿no? Entonces esas cosas tienen que ir preguntando. Entonces ya con todos esos datos ustedes sospechan del diagnóstico, van, examinan el tímpano, hacen otroscopía y ven las imágenes que hemos visto. Ya está, pues no, o sea, prácticamente ya tienen el diagnóstico. ¿Cómo lo confirmas? En el caso de otitis media serosa y casi todas las patologías de biomedio, existe este examen que nos ayuda bastante, que se llama timpanometría o impedanciometría. Mide más cosas, pero lo más importante es eso, el compliance y la presión. El compliance es la resistencia de la cadena al movimiento. Acuérdense que la cadena, huesecitos, tímpano, ¿no? Tiene una resistencia al movimiento, tiene unos valores normales, van de 0.3 a 1.7 en el valor que te da pues, el aparato. Esa es la resistencia que tiene la cadena. La resistencia puede estar más alta o puede estar más baja, ¿no? En el caso de la medición que toma el aparato, cuando el valor es más alto, la resistencia es menor. Cuando el valor es más bajo, la resistencia es mayor. Es decir, si tienes pues 0.1, la resistencia es muy alta, o sea, casi no se puede mover el tímpano con los huesecitos. Si tienes un valor de 5, la resistencia es bajísima, o sea, prácticamente no hay cadena de repente, o sea, el tímpano está como que en el aire, ¿no? Y el tema el otro valor importante es la presión, casi lo que hemos estado hablando todo el rato, presión. O sea, en el oído medio, como les dije, es una cavidad de aire. En ese tránsito pues, de consumo de aire y entrada de aire por la trompa, llega a haber un equilibrio, ¿no? Entonces ese valor puede ir de 0 hasta más 50, menos 50, se acepta hasta menos 100, pero realmente ustedes van a ver que el paciente ya tiene síntomas cuando ya está en menos 40, menos 50, se va a empezar a quejar de que por ahí es tu fastidio, ¿no? Ahora, esto no es un valor estático, o sea, esto durante el día cambia, ¿no? Cuando el paciente de repente, no sé, pasa un gato, se alérgico al gato, se congestiona, obstruye un poco la trompa, bosteza, no se abre, ahí puede ser que la presión empiece a disminuir más, se ponga más negativa. O sea, es un valor dinámico. De hecho, cuando tú le mides en ese momento, ¿no? Puede que en ese momento no esté tan mal como está en otro momento del día. Ahora, ya en patologías más crónicas, ya se establecen casi ciertos valores ya de forma más definitiva. Entonces, la presión te va desde menos 100 hasta 20, 50. En general, la presión no debe ser casi nunca positiva porque presión positiva implica que hay algo en el oído que quiere salir. Entonces, eso lo podrías encontrar en una otitis media que está llena de pus a punto de reventar. Si tú le haces una timpanometría a un paciente con una otitis media aguda, y ustedes han visto así que está lleno de pus, está todo rojo, abombado, probablemente la presión salga pues 100, 150, ¿no? Entonces, ustedes ahí van a ver el día siguiente y de repente ya se abrió, se perforó el tímpano y se abrió toda la pus. Entonces, estos dos valores van a formar esto de aquí, que son las curvas de la timpanometría. En este eje vertical vamos a tener compliance y en el eje horizontal la presión. Lo normal es que sea una curva así como la verde, la curva A, con los valores dentro de lo que les he comentado. Puede haber una curva AS donde la presión es normal, pero el compliance está con el valor muy bajo. Quiere decir que hay mucha resistencia al movimiento. Curva AS. ¿En qué enfermedad se puede ver eso? Una enfermedad bien característica que se llama otoesclerosis, que es una fijación de la cadena, justo en el punto donde está pues, el estríbulo y la ventana oval, genera mayor resistencia porque se calcifica, que ya no se mueve. Se puede ver también cuando el tímpano tiene cicatrices, ¿no? A veces en otitis medias agudas se perfora, se repara, se perfora, se repara, se estira, se vuelve a retraer, se vuelve a estirar. Entonces el tímpano como que no puede estar normal, pero no, de hecho tiene una cicatriz. Esas cicatrices se llaman timpanoesclerosis y esas placas de timpanoesclerosis no se mueven de igual forma que un tímpano normal. Entonces puede generar una curva AS, una mayor resistencia. ¿Qué otra curva pueden encontrar? Una curva AD. La presión está normal, pero miren, el compliance está súper alto. Quiere decir que no hay casi resistencia al movimiento, al paso del sonido.
al paso del aire, ¿no? O sea, está bien flácida toda la cadena junto con el tímpano. ¿En qué patologías podría pasar esto? ¿Qué se les ocurre? Así pensando así lógicamente nada más. Parálisis Facial. parálisis facial. ¿Por qué? Porque el facial inerva el músculo tensor del estribo. Si ya no lo tensa, entonces está aumentado. Bueno, podría bajar un poco el valor, pero no llegar a afrontar una curva así. O sea, sí podría alterar cierto modo. De repente si su basal es, no sé, 1.5, de repente llega a 1.7. Pero no a darte una curva de eso. Pero sí alteraría un poco, sí, tienes razón. ¿Qué otra más? Algo así como que más pensando más en extremo. O sea, si la cadena está toda unida y así se transmite el sonido, ¿qué tendrías que hacer para que esté toda flácida? ¿Una fractura? Claro, dislocarla, ¿no? O sea, romperla. ¿Qué puede ocurrir cuando hay una luxación de cadena, la articulación incuboestapedial, ¿no? Puede ocurrir en un traumatismo, puede ocurrir posterior a una cirugía, ¿no? O sea, eso, y te va a dar una curva así porque el timparómetro es una máquina que bota un aire hacia la membrana y la membrana se lo regresa y eso lo mide. Entonces, si lo bota el aire y la cadena está toda suelta, el tímpano se va pues, hasta atrás y regresa y le manda ese valor super alto. Otra es cuando ha habido a veces una perforación y se ha vuelto a epitelizar. Entonces, esa es una membrana monométrica. Entonces, es como que del tímpano hay otro pedazo que es mucho más móvil, ¿no? Te puede dar mayor movilidad, te puede dar una curva AD, porque ese pedazo solo tiene epitelio, no tiene las tres capas, entonces como que se recontramueve. Eso también te puede dar a veces una curva de doble punta, porque una es la debilidad del tímpano y la otra es la membrana monométrica. Bueno, y la curva C, pura presión negativa, es todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Cuando la trompa se obstruye. La trompa se obstruye y no pasa el aire, se genera un vacío en el oído medio y la presión se hace negativa. Si esto ocurre por bastantes días, se va a evidenciar con una presión negativa. O sea, ustedes podrían encontrar una presión negativa en ese paciente, por ejemplo, con burbujitas, le hacen la timpanometría y va a salir una curva C muy probablemente. Y la curva B es una fusión de las dos. Bajo compliance, o sea, el compliance es un valor bajo y la presión muy negativa. En el paciente que vieron que estaba lleno de líquido todo, muy probablemente tenga las dos cosas. O sea, como hay líquido, la cadena no se puede mover bien. Y como hay una difusión de la trompa de Eustaquio, la presión está muy negativa. Entonces la curva sale toda plana. Presión negativa y bajo, compliance, un valor bajo. ¿Tiene alguna pregunta de eso? Es una prueba que se usa bastante. De repente ustedes van a tener la oportunidad de ver una timpanometría. Bueno, el tratamiento va a depender en realidad de la causa, principalmente si el paciente tiene una otitis media crónica serosa. Por un problema de Eustaquio, tratar de resolverlo, ¿no? Si esto ha sido por una rinitis alérgica, bueno, tratar la rinitis alérgica. Si el paciente tiene una adenoides grave, una hipertrofia de adenoides, y ya pues se dio tratamiento médico corresponde, sacar la adenoides. Si el paciente tiene un tumor en la nasofaringe, eso está produciendo la función de la trompa de Eustaquio y una otitis media serosa, sacar el tumor de la nasofaringe. Y así, pues no va siendo como que relacionado a la causa. Hay casos particulares en los cuales la trompa no funciona bien, ¿no? Y se puede hacer un procedimiento de dilatación de la trompa con balón. Hay ciertas indicaciones que lo vamos a ver más adelante. Y también se puede crear una vía de ventilación accesoria en el tímpano, por medio de esto de acá, de la colocación de un tubo de ventilación. Ya se puede hacer un hueco en el tímpano, en timpanostomía, se puede colocar un tubo ahí para que entre aire al oído desde la parte externa, entre aire al oído desde la parte externa, y ya pues la trompa ya no importa, ¿no? Porque el oído está ventilado desde afuera, el tímpano tiene un hueco, por ahí entra el aire y ya está. Esto es generalmente pues no es permanente, ¿no? El tubo está unos meses y luego se cae, puede ser entre 6 meses hasta 18 meses. Cuando dura más de 2 años y es un tubo así que no es permanente, tiene que sacar. Y que puede que ya no cierre las membranas si no lo saca. Uno lo saca y la membrana cierra. Pues. Vamos a hablar ahora de la otitis media crónica supurada. Generalmente es una perforación timpánica
que no cierra más de 12 Si lo semanas. hubieran comido. La otitis crónica supurada puede estar activa o no activa, como en este caso. Cuando la otitis media crónica supurativa no presenta secreción, una otitis media crónica no activa. Y puede estar no activa por años, de años, de años, de años, si el paciente se cuida, no le ingresa agua o cualquier agente pues, externo al oído medio desde fuera. Generalmente no hay activación. Pero a veces es difícil, o a veces el paciente también tiene muchos procesos respiratorios altos y la infección ya no llega desde afuera, sino desde abajo hasta arriba, o sea, es variable, ¿no? Va a depender de la mastoide que tenga el paciente, de la reserva de aire que tenga. Si esto le ha ocurrido en la vida adulta, lo más probable es que sí sea una otitis media crónica supurada que sea fácil de controlar y que generalmente se mantenga bien controlada, porque tiene una buena reserva de aire, ¿no? Entonces, ante cualquier proceso de obstrucción de la trompa o infeccioso temprano, se va a resolver rápido porque hay una buena ventilación. El cuadro clínico es casi parecido a lo que hemos estado viendo, pero se agregaría la otorrea. En estos casos va a ser una otitis media crónica supurativa. Si hay supuración del oído, y esto viene del oído medio, el tímpano tiene que estar perforado, ¿no? Por eso es que les pongo, no supurada, supurada, ¿no? Entonces ya como que va implicando ciertas cosas. Puede haber dolor. Esto cuando tenga exacerbaciones agudas se puede comportar como una otitis media aguda, como tal, igualito, con fiebre, dolor, otorrea, incremento de la hipoacusia si ya el paciente es hipocúsico, ¿no? Lo más probable es que este paciente pues, escuche menos, ¿no? Cuando hay una perforación así grande, el mecanismo ese que les comento de 20 a 1 y toda la integración del tímpano, o sea, se pierde, ¿no? El aire directamente entra por acá, mueve un poquito lo que queda del tímpano y la cadena, y el mismo sonido entrando por acá, por su cuenta mueve también la ventana oval, o sea, entra y estimula el oído de diferentes formas, ¿no? Pero ya no está el mecanismo pues, que les he contado. Entonces el paciente puede tener hipoacusia hasta de grado moderado, ¿no? Si es por conductiva nada más. Puede llegar hasta 50, 60 decibeles de pérdida cuando hay una cadena que no funciona, cuando hay un tímpano perforado, pero no más que eso. Si es hipoacusia mayor de 60, 65 decibeles, generalmente debe haber un componente también del oído interno. Algunas de estas hipoacusias, estas otitis medias crónicas, así en muchos años, pueden también dañar al oído interno por la infección que existe crónica ahí en esa zona, ¿no? Y puede haber también una pérdida no solo ya de la conducción, sino del mismo oído interno, una pérdida neurosensorial. El tratamiento, bueno, hay que tratar las exacerbaciones agudas como una otitis media aguda, salvo cierta diferencia. En estos cuadros crónicos, la mayoría de veces está implicada una bacteria que se llama Pseudomonas. Entonces, cuando ustedes vean un paciente con una perforación crónica, puede que si le dan amoxicilina no responda, ¿no? y siga con la supuración. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Si estoy dándole la supuración, no. Porque la etiología suele ser distinta. Casi siempre aquí hay Pseudomonas, casi siempre. Entonces, tienen que tratar de dar algo que cubra Pseudomonas, ¿no? Lo más simple, citro, ¿no? Realmente van bien con citro. Ya pacientes que tienen mucho tiempo ya de enfermedad a veces ya son resistentes. Tomas por levo, moxi. Y bueno, el tratamiento, si esto está perforado, lo tienes que cerrar, ¿no? Y que solucione el problema. Entonces, tratamiento quirúrgico. ¿Qué se hace? Una timpanoplastía. Se trata de cerrar ese defecto de forma quirúrgica. Se pone un injerto que puede ser un pedazo de cartílago, puede ser un pedazo de fascia del músculo temporal, puede ser un pedazo de cartílago del cabo. Entonces, es variable, ¿no? Depende del tamaño, depende de la técnica que hagas, y un montón de cosas. Hay una otitis media crónica supurada importante, que sí la tengo que mencionar aparte, que es la otitis media crónica colesteatomatosa. ¿Qué es esto? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Ha escuchado en su votación estos días? Sin miedo a equivocarse, ¿no? Para que no se duerma. ¿Cuál es la diferencia de una otitis media crónica supurada o una otitis media crónica supurada colesteatomatosa? O sea, ¿por qué es importante? ¿No? ¿Qué cosa tiene de especial esto por acá? Mencionarla así aparte. ¿Qué creen que tiene hasta un capítulo de libro así solito?
¿Lo han leído? Porque si no lo han leído pues no, o no lo han visto, no lo van a saber. No lo han visto, ¿no? Bueno, la salvedad de esto es que ocurre algo similar primero, pero pasa algo más. O sea, esto es al comienzo. O sea, pueden una síntoma media crónica colesteratosa empezar igual que esto, pero ocurre algo más. ¿Qué ocurre? La piel del conducto se mete al oído medio. Así es, en resumen. O sea, en el oído medio hay células de un epitelio respiratorio, ¿no? Es como si fuese pues faringe, ¿no? Epitelio respiratorio, lo mismo que hay en toda la vida respiratoria alta. Y en el conducto hay piel. Entonces son como que no deben juntarse, deben estar separados. Por eso está la membrana timpánica, ¿no? Si la piel se mete la piel del conducto se mete al oído medio, genera como una tumoración quística de queratina, comienza a destruir todo. Eso es el colesterol. Es piel dentro del oído medio que se acumula, crece, destruye y va avanzando y va multiplicando la sistema crónica. Predispone a mayor infección, destruye las estructuras, los huesecitos y más. Y ahora, ahí les comentaba, ¿se acuerdan que les comenté de la pars densa y pars flácida? Esta pars flácida cuando se retrae, porque lo que hemos visto casi son todas retracciones de la pars densa, ¿sí o no? La pars flácida cuando se retrae, casi siempre forma, cuando retrae mucho, forma como un bolsillo, porque es bien flácida, o sea, no es como la densa que aguanta más, forma un bolsillo que se profundiza, y esa capa de epitelio que tiene, como está para afuera, epitelio, ¿no? Este sería, acá estaría la oreja, y este sería el tímpano, esto sería piel, ¿sí o no? Acá está todo el conducto. Entonces, esta sería pars densa y por arriba la pars flácida. Cuando se retrae la pars flácida, se retrae hasta el punto que esta piel que estaba acá la mete, o sea, porque llega a divertir sus bordes dentro del tímpano. Y eso hace lo que no queremos que pase, entonces la piel se mete dentro del oído y forma un colesterol. Es por eso que las otitis medias, las retracciones de pars flácida, cuando vean una perforación, un pars flácida, una retracción ahí, es muy probable que pueda tener un colesteroma. Por lo que les comento, ¿no? Porque ha sido producida por una retracción, por un bolsillo de retracción que ha llevado esa piel adentro. Otro riesgo son las perforaciones como acá. Bueno, acá no se ve porque hay un exostosis de la piel, pero del conducto. Pero cuando la perforación abarca esto de aquí, que es el annulus, no respeta el annulus. Cuando lo respeta son perforaciones centrales, ¿no? Pero cuando no lo respeta y agarra ya el annulus, es una perforación marginal. Y esa perforación marginal, como ya no tiene el límite natural del annulus que lo separa de la piel del conducto, puede predisponer a también que la piel migre y genere un colesterol. ¿Ya? Entonces, principalmente hay más causas, hay congénitos también, hay pacientes que nacen con tejido epitelial dentro del oído medio y hacen colesteromas congénitos, o sea, nacen ya con el colesterol dentro, ¿no? Suelen evolucionar mal porque crecen rápido, destruyen todo, son chiquitos, pero hay casos así también. La característica del colesterol es que va a destruir las estructuras, que va a producir casi siempre pues, que haya el oído esté húmedo, con secreción, secretando pus o secreción purulenta o blanquecina. Y miren, este tímpano prácticamente está todo hasta normal, diría, ¿no? Miren cómo se ve el tímpano. Si lo comparan con la primera imagen que vimos, se parece hasta bastante, ¿no? O sea, salvo porque la musculatura está un poquito improvisada. Pero esta es la parte densa, mira, si ven la parte flácida, ven ahí como un huequito, ¿no? Y ven que está muy como blanco. Esa es una secreción de queratina de colesterol, ¿no? En esa parte flácida, obviamente no se ve normal, pues ahí se ve justamente eso. Ustedes vean esto, sospechen de colesterol. Y se ve así, pues, ¿no? Como una secreción blanquecina, como una masa blanquecina. Esta es una perforación prácticamente total, ¿no? Acá sería la parte flácida y se ve el colesterol. Bueno, vamos a hablar rápidamente de las cirugías que hacemos en el oído medio. En cuanto a la perforación timpánica, la otitis media crónica, les comentaba que existen formas de reparar la perforación. Se puede poner un injerto cuando la perforación es pequeña y no ha habido ningún daño de la cadena sobre el resto de la cadena, sobre el resto del martillo, etc. Eso sería una timpanoplastia tipo 1.
Cuando, digamos que por la cronicidad del proceso infeccioso, el mango del martillo está amputado y hay restos de yunque todavía, y se pone el injerto de fascia, de cartílago, lo que les comentaba, sobre los restos de martillo o yunque, una antiparasitación tipo 2. Cuando digamos que el paciente tuvo un colestatoma y el colestatoma destruyó toda la cadena y solo quedó el estribo con sus cruras, tipo 3. Cuando destruyó todo y no quedó crura el estribo, solo quedó platina, tipo 4. Cuando destruyó todo, absolutamente todo, no quedó ni platina, ni estribo, ni nada, y se pone el injerto sobre la ventana oval, tipo 5. Acá se ve más o menos su correlación en la tomografía. Es una clasificación para saber qué tipo de timplanoplastía se hace, ¿no? De repente ustedes ahora en los hospitales van a ver paciente posoperado, timplanoplastía tipo 3. ¿Qué es eso? ¿No? Entonces ahí ya saben más o menos qué es lo que... ¿Por qué le han puesto el tipo 3? Ahora, overlay, underlay, inlay son las técnicas. Vamos a ver el video ya que me atoré. Va a depender de dónde pongas el injerto, si por encima de la membrana o levantando un colgajo por debajo, levantando todo el tímpano por debajo del tímpano, eso es una underlay. Si lo pones levantando solo el epitelio, pones el injerto, se puede levantar el epitelio del tímpano, te queda pues la capa fibrosa y todo. Esa sería una overlay. O sea, estás poniendo el injerto, has levantado solo la piel y la capa epitelial del tímpano. Tú levantas eso y tienes la fibrosa y la mucosa todavía. Si pones el injerto por ahí, sería una underlay. Si tú levantas todo, perdón, sería una overlay. Si tú levantas todo y pones el injerto sobre el hueso, ¿ya? Eso es una underlay, has levantado todo. Y si tú, pues, quieres, o sea, ves un poquito chiquito y solo le rabias los bordes y le pones ahí una grasita, un injerto, es una inlay, o sea, se hace por la misma perforación. Esos son los tres tipos de técnicas, básicamente. Vamos a ver una timpanoplastia endoscópica, y es donde se puede ver un poquito más la cirugía. Ahí se hace una incisión del conducto previa infiltración generalmente. Luego pues se está relevando los bordes de la perforación con una punta. ¿Sí? O sea, como que se perforan y se crea un anillo de fibrosis alrededor de la perforación. Entonces tienes que sacarlo para que se vuelva a revitalizar. Eso es lo que hay. Generalmente la perforación crece cuando haces eso. Ahí está poniendo un cartílago. Eso está haciéndolo a través de la perforación. O sea, si reparara todo así, como está haciendo nada más, y ahí lo dejara y nunca levanta ningún colgajo, sería una técnica inlay. O sea, está trabajando todo a través de la perforación. Pero ahí va a ser una técnica mixta, porque ahí está poniendo el cartílago, lo va a dejar ahí, y ahora está haciendo un colgajo, o sea, va a levantar algo. Está levantando la piel, el conducto. Ahora vamos a ver si levantando ¿ves? Ahí se ve el hueso. Entonces vamos a ver si levantando la piel va a levantar todo el tímpano o solo va a levantar la capa epitelial. Como es una cirugía endoscópica, probablemente levante todo. Entonces este es el annulus así en vivo y en directo. Ese es el annulus, es como un cordoncito, ¿no? O sea, es diferente al resto del tímpano. Eso lo está levantando y con eso levanta todo el tímpano, pues, ¿no? Entonces muy probablemente haga una técnica underlay, o sea, debajo de todo. Ya levantó todo, ahí está el cartílago que metió, mire, está poniendo un injerto, eso es una fascia, eso parece un pericondrio. Lo ponen por debajo de todo el tímpano, porque levantó todo, con la piel incluso el conducto, lo ponen por debajo, eso es underlay. Lo acomoda, mira, junto al cartílago que puso como, el cartílago lo ha puesto, parece como un soporte para ese injerto que está metiendo, como para que se apoye ahí, ¿no? Lo pone, lo acomoda, lo estira para que tape todo el defecto y luego todo lo que está levantado, bueno, le metió pues todas las cosas que quería meter, lo vuelve a bajar para que tape todo como una sábana, ¿no? Ahí es lo que está haciendo, ¿ves? Está retrayendo ese injerto la piel que cortó y todo, y le pone esto de acá que se llama hierro para que no sangre y para que se vuelva pues, a revitalizar la piel y ya, así se hacen las timpanoplastías.
La mastoidectomía, que también menciona en su sílabo, es esa mastoides que ustedes vieron aquí, llena de aire, llena de semillas, destruirla. ¿Para qué se hace esto? En pacientes con otitis medias crónicas colestatomatosas, el colestatoma a veces no se queda en el oído medio, sino avanza hasta la mastoides y se mete con una masa destruyendo todo. Entonces, cuando uno quiere sacarlo totalmente, tiene que destruir la mastoides para poder encontrarlo y sacarlo en su totalidad. Porque si uno deja un pedacito, de ahí otra vez vuelve a crecer una masa gigante. La mastoidectomía puede ser total si te llevas todas las células mastoideas, parcial si solo sacas algunas células mastoideas, simple si haces la mastoidectomía total y respetas la pared posterior del conducto, porque es mastoides y ahí está la pared posterior del conducto y ahí está el conducto. Si la respetas es simple, y si es radical, también te fresas la pared posterior del conducto y unes el conducto con la mastoides. Eso generalmente se hace cuando hay cuadros así recidivantes o de difícil acceso, se hace para que uno pueda, al momento en que vea al paciente con el microscopio y lo cura en el consultorio, pueda de frente aspirar oído y mastoides de una, ¿no? Por si quedó algo de colestatoma por ahí. Retrógradas y la mastoides inicias desde la parte del ático, desde el oído medio mismo hacia atrás, y a demanda si empiezas a hacer eso y vas fresando solo lo que necesitas, no fresas todo, sino hasta donde ves enfermedad. O sea, hay varios tipos, ¿sabes? Esto no es necesario que se la pesan para que lo conozcan. Las indicaciones, ¿cuándo se hace una mastoidectomía? Como les mencionaba, en un colestatoma. Una otitis media aguda es complicada. Cuando hay, por ejemplo, una otitis media aguda y el paciente tiene parálisis facial, está haciendo síntomas de, no sé, de meningitis, está yendo a la infección en otros lugares, se hace una mastoidectomía para resolver ese proceso infeccioso, ¿no? Para quitar la infección de ese punto. Expresas todas las mastoides para sacar de ahí todo. Exploración de compresión de facial, traumatismos faciales, por ejemplo, en los que hay una fractura de hueso temporal y haya edema, sangre y el nervio facial esté aplastando y esté produciendo una parálisis por esa edema, esa inflamación en el tejido, se hace una mastoidectomía para exponer el nervio facial que está ahí en la mastoides, liberar la presión y que no pierda su función. En colocación de implantes auditivos en el implante coclear, el electrodo se introduce a través de la mastoides con una timpanotomía posterior, que es un agujero desde la mastoides al oído medio, para de ahí llegar hasta la ventana redonda y poner el electrodo. Hay que abrir la mastoides para poner el implante coclear. Entonces tiene sus indicaciones específicas, ¿no? Acá hay un video de una mastoidectomía. Esta es la mastoides. Acá está el conducto. Han hecho un fresado como delimitando la parte superior. Este sería el techo, y esto es fosa terminal media. Esto sería la parte posterior donde está el seno venoso, y acá estaría la fosita digástrica. O sea, esto es como un triángulo de fresado. Este es de la oreja, en la porción más fría, o sea, acá atrás, ¿no? Esta zona de aquí. Entonces, se empieza a profundizar. ¿Se acuerdan que todo esto lo puro aire, hueso con aire? Entonces va profundizando, se van avanzando las cendillas, hasta que ya veas esto, ¿no? O sea, hueso que ya no es cendilla, o sea, es hueso más sólido. Entonces se va explorando. Ahí ya está entrando hacia el oído medio. Este es el ático, el aritus adantrum que veíamos desde el oído medio. Esto es viéndolo desde afuera, desde la mastoides. Y esto blanco es colestatoma. Miren cómo se forma, cómo es que lo retira, lo va retirando conforme va progresando la disección, ¿no? Entonces, para eso se hacen estas cosas. Ese es el conducto. Conducto, oído medio. Ático. Aditos adantrum, mastoides y todas las mastoides que ya las fresó. Esa es la cadena de huesecillos. Esta es la membrana timpánica, me parece. Ahí está el martillo, parte del yunque, el estribo por acá. Entonces ahí va a colocar un injerto para tapizar esa nueva membrana timpánica. Está poniendo un cartílago, me parece. Hay una fascia. Y ya. Entonces, para que lo conozcan, lo vean. Esta pedictomía también salía en su sílabo. Bueno, está indicando esclerosis. Es la enfermedad que les decía que había una calcificación de la ventana oval con el estapedio y provocaban que la cadena no se moviera. Eso no es tan común en nuestro medio porque
es una enfermedad generalmente de personas caucásicas, europeos, no así, no es muy común aquí por eso. Entonces se ve por ejemplo en Argentina se ve bastante, ¿no? En Perú no tanto, porque no tenemos esa tendencia con la mayoría de nosotros. Hay casos contados en verdad, pero por ahí si ven pues las sospechas, tienen la sospecha clínica, hay que pensar en esta enfermedad. Básicamente van a encontrar el examen físico todo normal y van a encontrar la timpanometría con una curva AS, ¿no? Y otros hallazgos a la tomografía. Entonces la cirugía es también una estapectomía endoscópica. Hacen igual un colgajo porque quieren ver el estribo, ¿no? Levantan todo el tímpano, exponen la cadena. Ese es el yunque y este es el estribo. Han hecho una dicotomía también para exponer mejor esa articulación y poder trabajar sobre el estribo y la articulación en toda esta pediátrica. Sacan el estribo, ven ahí cómo salió como un diente. Hacen un huequito en el o sea, como el estribo es lo que está mal, quiere sacar el estribo para poner una prótesis en vez de eso, ¿no? Y ya recuperar la función de la cadena circular. Ahí van a poner una prótesis, ¿no? ¿Ven? Es una prótesis que usan en Argentina. La ponen como si fuese un nuevo estribo y este fierrito de aquí, este alambre, lo ponen en el yunque, este es el yunque. Entonces forman una nueva articulación incuboestapedial. Como el estribo era el problema, lo sacaron y en vez de eso pusieron una prótesis. Y luego regresan todos estos sitios, lo llenan de hierro y ya está. Dilatación de la trompa eustaquio, como les comenté, pues tiene ciertas indicaciones, por ejemplo, cuando la disnea es muy grave, hay demasiada atelectasia, ya se ha hecho una timpanoplastía o minimoplastía, etc. Tiene sus indicaciones precisas, ¿no? Básicamente, se va a introducir a través de la nariz por una visión endoscópica. Ahí está la trompa, así es como se ve también en una endoscopía real. Se introduce a través del agujerito de la trompa eustaquio el balón o el catéter. Lleva hasta el istmo de la trompa, que es la parte ósea, el límite entre la parte ósea y la cartilaginosa. Y una vez que llegan ahí lo inflan y la trompa se va a dilatar, va a tener más espacio. Ahí con el istmo, ¿no? Entre la parte ósea y la cartilaginosa. Lo dilatan y el paciente es feliz. Bueno, aquí esto también lo mencionaban, los implantes de oído medio, es un tema bien específico. Existen así como hay implantes de oído interno, que es un implante coclear, hay implantes de oído medio. Esto es como un audífono que tiene su transmisor. Recibe la señal aquí, entra pues, al oído medio a través de un cable y hay un vibrador aquí en esta zona que se va a conectar directamente sobre la cadena auricular, puede ser sobre el yunque, sobre el estribo, para transmitir el sonido. Esto pues obviamente va a transmitir mejor cantidad de sonido que un audífono convencional generalmente porque lo está transmitiendo directamente sobre la cadena, ¿no? Pero generalmente está indicado en pacientes que no pueden usar un audífono por diversas razones. A veces son cuadros de otitis medias crónicas, con perforaciones pequeñas, pero que siempre están a veces supurando, infectándose, pero principalmente están indicadas en pacientes que tienen problemas crónicos de conducto, en eczemas crónicos o conductos muy chiquitos, ¿no? Que no pueden usar audífonos medicados porque no los toleran, ¿no? Les producen mucha incomodidad, les producen lesiones en el conducto. Entonces esta sería una alternativa. Puede estar indicada también otro tipo de hipoacusias, pero recuerden que pues, es toda una cirugía que se tiene que hacer para implantar esto, ¿no? Hay que también hacer una mastoidectomía, hay que introducir el electrodo a través de la linfonotomía o a través de la parte del ático ahí conectarlo al yunque. O sea, es decir, es técnicamente complejo de poner. Tiene sus indicaciones bien simples. En realidad no creo que esto pues, sea tema de pregunta, pero para que lo conozcan.
Muy bien. Eso sería todo. ¿Alguna pregunta?